Hola, el día de hoy les queremos dar la bienvenida a este live de Medicina del Ejercicio en alianza con Garmin y la Fundación Santa Fe. Nos encanta empezar el año con este tema tan importante de actividad física, de promover buenos hábitos, y la idea de hoy es discutir todo el uso de la tecnología para la actividad física que tenemos en la actualidad y cómo aprovecharla al 100%. Les damos a todos la bienvenida a este live. Qué bueno que estén con nosotros comenzando este nuevo año. Me presento, mi nombre es Giovanni Castilblanco, soy el formador corporativo de Garmin y hoy estoy en presencia de la doctora Ana María Cardona García, especialista en medicina del deporte. Doctora Ana María, ¿cómo está? Bien, Un placer estar con ustedes, con todas las personas que nos están viendo en este live. Y la idea, como lo decía la doctora, es tocar un tema muy importante que nos atañe a todos en esta vida deportiva, en todo lo que estamos manejando en este momento, y es conocer los límites de nuestro cuerpo, ¿no? Nos enfrentamos a muchas carreras, muchos eventos, muchos entrenamientos, y la idea es cómo conocer nuestros límites para evitar posibles lesiones, o posibles riesgos mucho más avanzados. Entonces, doctora, ¿qué riesgos puede presentar una persona cuando empieza a practicar una actividad física y no tiene la experiencia necesaria para hacerlo? Perfecto, gran pregunta. Nosotros siempre lo dividimos en dos categorías: riesgos que son cardiovasculares, de algún evento que se puede producir, que va a depender mucho de los antecedentes de la persona y la edad, y diferentes riesgos de lesiones o riesgo osteomuscular. Esa pregunta es muy importante porque la idea es que todos, si ya empezamos a hacer un programa y tener metas competitivas, acudamos a un chequeo de medicina del deporte donde podamos hacer una estratificación del riesgo que les mencioné, tanto el cardiovascular como el osteomuscular, porque los dos son importantes y hay muchas estrategias que yo puedo utilizar desde el entrenamiento para prevenir esas lesiones y esos eventos cardiovasculares. Digamos que aunque son poco frecuentes los eventos agudos como de corazón en las carreras, pues sí son eventos que se pueden prevenir y que nosotros podamos hacer durante ese chequeo una evaluación de tu colesterol, de tu tensión, de los factores de riesgo que son más relevantes y que podamos intervenir y modificar para que tu riesgo disminuya y puedas hacer tu práctica deportiva de la manera más segura en carreras y en entrenamientos. Y lo mismo con el riesgo de lesiones. Muchas veces yo empiezo mi práctica, voy a competir y la tengo mi media maratón en julio, pero no hago como una planeación de ese entrenamiento, y ahí incluimos la fuerza para prevenir el riesgo de alguna lesión, o si ya hay muchas personas que han tenido un desgarro, una lesión muscular, pues eso se puede prevenir y nosotros podemos medir cosas específicas para hacer esa reducción del riesgo. Demasiadas personas quieren ser atletas sin una base. Entonces empezamos a correr, a los 6 meses ya queremos hacer un triatlón, ya queremos hacer una ultramaratón, ya queremos hacer un Ironman, y empiezan a generarse problemas de infarto, problemas cardíacos o lesiones bastante fuertes. ¿Qué decirle a ese tipo de personas que empezaron a correr y ya a los 3 meses quieren llevar su cuerpo al máximo sin un chequeo o sin un previo entrenamiento? Ok, muy importante también. Pues ahí es muy importante considerar, darle como la importancia a la actividad física. Obviamente nosotros queremos que las personas sean activas, que sumen minutos a la semana, pero que esa actividad física sea segura y que sí se cumplan algunas cosas para poder llegar bien a las competencias. Entonces, como te lo mencionaba previamente, el chequeo va a ser siempre la línea de base. La idea es que tú conozcas cómo estás, tanto a nivel cardiovascular como a nivel osteomuscular, que te hayan medido vitamina D, el colesterol, el azúcar, y podamos tener una línea de base para encontrar algo, porque hay veces uno dice, pero es que yo entreno, pero tengo el colesterol un poquito alto, y no necesariamente esa es la mejor combinación. También hay muchos hábitos que yo debería conocer cómo los puedo optimizar, el tema de la hidratación, el tema de la recuperación, el estiramiento, todo eso pues necesita una guía pues de un personal que esté capacitado para decirte qué es lo mejor. También hay mucha información, es una era que tenemos toda la información, entonces yo creo que puedo ser mi propio coach, mi propio fisioterapeuta, mi propio entrenador, y no necesariamente esa puede ser la mejor combinación, porque nosotros sí tenemos herramientas objetivas que te miden la carga, que sabemos prevenir antes de una lesión, encontrar unas alertas específicas, y de eso se trata el chequeo, de poder identificar que tú te conozcas, que obviamente tu retroalimentación va a ser la más importante, las sensaciones, la fatiga, pero tener unas mediciones objetivas que nos permitan acompañarte y ese proceso hacerlo mucho más informado para prevenir algún evento cardiovascular o una lesión. Respeto por la ultradistancia. Yo lo que percibo
es que muchas personas después del post-COVID decidieron salir a la calle. Salir a la calle, empezar a ir a eventos a diferentes ciudades, Sí. hacer grupos de amigos, generar afinidad con personas que nos gustan lo mismo, ¿sí? Sí. Pero no se generan estrategias y se realizan pruebas. ¿Qué pruebas puede realizar una persona que está en la oficina, decidió empezar a entrenar, empezó a ir a medias maratones, a 10 kilómetros, 15 kilómetros? ¿Qué pruebas pueden realizar y pueden llevar a cabo para mejorar su rendimiento y evitar lesiones? Sí. Pues esos clubs, de acuerdo, que han unido una comunidad muy grande que de pronto estaba muy suelta. Ahora es chistoso porque se llaman el nuevo Tinder, es el club de trote, y pues sí, une una comunidad y digamos todos alrededor del trote, del atletismo y de la competencia. Digamos que es importante que si tú estás en este proceso, pues tengas un coach, tengas alguien que te lleve de la mano para poder saber de qué línea de base tienes, qué objetivo tienes y cómo vas a planear llegar bien a ese objetivo. Entonces ahí lo que se hace uno con toda la colaboración de los clubes de entrenamiento y el coach es hacer esa planeación del entrenamiento, de los micro y los macrociclos que te van a permitir llegar bien a la mayor intensidad, al mayor volumen de entrenamiento que tienes. Y esa sería lo ideal. Hay pruebas físicas que ellos pueden hacer de consumo de oxígeno, de la capacidad aeróbica para planear tu primera fase, pero hay otras pruebas que son un poquito más clínicas hospitalarias que dependiendo del riesgo que tú tengas, si ya tienes algún antecedente, si tienes alguna arritmia, si tienes, por ejemplo, síntomas, pues vamos a necesitar cosas más especializadas. Entonces siempre ahorita que estamos arrancando la temporada va a ser muy importante ir al chequeo, hacer una lista de lo que tú necesitas, lo que más te sirve a ti, y de ahí podemos planear de la mano del coach o la coach todo ese proceso. Ok, es el proceso previo. Y acá en la Fundación Santa Fe, ¿qué tipo de mediciones le podemos generar a una persona que está empezando o que ya es un atleta de medias o maratones? Exacto, nosotros partimos la población como en esas dos, alguien que va a empezar a ser activo y las otras personas que ya cumplen con un nivel de entrenamiento y tienen unas metas un poco más competitivas. Cuando yo estoy empezando, estoy arrancando, pues debo tener un chequeo completo de todo mi riesgo cardiovascular. Depende de la edad que yo tenga, eso va a incluir una prueba de esfuerzo también, y nos apoyamos muchísimo en esas estrategias de cardiología para hacer un ecocardiograma que también nos permite saber cómo está tu corazón, qué tanta capacidad tiene, y un electro es una herramienta muy sencilla que nos permite diferenciar si tú tienes algo normal asociado al entrenamiento, una bradicardia, que tu corazón va más lento, normal, por el entrenamiento, o si tienes ya algo diferente que necesita un mayor estudio, remisión a cardiología, y la idea es hacer todos esos estudios, pero siempre vamos a partir desde un chequeo. Cuando los pacientes, los atletas ya tienen unas metas competitivas, ahí podemos hacer diferentes pruebas, entonces medir tu capacidad aeróbica, sea directa o indirectamente, podemos hacer un test de lactato que nos permite saber tus zonas de entrenamiento, cómo las vamos a ajustar, y lo mismo en colaboración con los entrenadores o las entrenadoras vamos a hacer un empalme de toda esa información, sino que aquí sí quiero hacer énfasis en algo que no se mide mucho y es la fuerza, y por eso tenemos digamos que uno de los factores importantes en prevención de lesiones es la debilidad muscular. Si yo te mido arrancando el año y sé cómo debo trabajar, si más el lado derecho, más el izquierdo, porque tienes una diferencia grande, pues ahí voy a poder prevenir muchas de esas lesiones de sobreuso, las periostitis, las tendinitis que se presentan ya cuando ya uno ha sumado muchos kilómetros de entrenamiento. Ok, ahí podemos validar que no es correr por correr, comprarme unos tenis y salir a correr. Acá simplemente es que se concientice el deportista en que se debe hacer un chequeo previo y se debe hacer un chequeo y generar unas métricas y unas estrategias de métricas antes, durante y después de la actividad física. Sí, digamos que ahí tenemos a favor que entre más te conozcas tú, sepas en qué tenemos que trabajar y te podamos medir cada 3 meses, pues podemos tener un plan mucho más estructurado para que se llegue sin lesiones y sin ningún evento cardiovascular, o se prevenga lo que se puede prevenir o se detecten muchas cosas, porque como tú lo dices, la gente arranca y no se chequea, uno asume que está bien, pero de pronto hay cosas que sí podemos llevar al detalle y estudiar mucho mejor para que la práctica deportiva sea completamente segura y no tengas lesiones que también lo pueda sacar a uno mucho tiempo de carreras y de entrenamientos. Perfecto, doctora Ana María. Muchísimas gracias a todos los que están ahorita en este momento conectados. Gracias por todas las preguntas que están generando, todas sus inquietudes.
Y ahora quiero que hablemos acerca de las estrategias de seguimiento, esas estrategias que puede ir haciendo un deportista tanto previo o con nosotros, con los equipos Garmin, que también manejamos todo el tema de funciones esenciales, todas las funciones de salud y bienestar, y cómo una persona también, mientras que compite o genera una actividad, por medio de estos dispositivos puede controlar sus sensaciones, ¿no? Antes de que existiera tanta tecnología, se basaba uno solamente en sensaciones. Ahora, por medio de los dispositivos Garmin, también podemos manejar todo el tema de las zonas de frecuencia cardíaca, todo el tema de alertas, que las cuales se pueden configurar mediante una actividad o una carrera. También todo el tema del VO2 y muchas otras métricas que nos van a ayudar a controlar una actividad física o en competencia, estar atento a nuestra salud, ¿no? No solamente con el tema de las sensaciones. De acuerdo. Pues para nosotros es súper importante arrancar, como les decía, el año con esta alianza, porque es la forma fácil de nosotros poder interpretar esa información y darle al usuario final su bienestar, su estado actual y cuáles son las herramientas que tiene a su mano para utilizar para hacerse los seguimientos. Pues uno, la carga de entrenamiento siempre va a ser una variable que para nosotros es muy relevante y para el entrenador también va a ser una de las más importantes. Esa carga tiene que estar asociada a algunas actividades de recuperación y por eso algunas líneas como los Forerunner incluyen la medición de la recuperación y de la variabilidad cardíaca, que para nosotros ahorita también es un indicador muy importante. Nosotros medimos el entrenamiento, pero medimos también la recuperación porque las dos van de la mano y de hecho hay muchas alertas que antes de una lesión, antes de una sobrecarga, ahí ya me están mencionando que debo bajar el ritmo, que debo dedicarme más a la recuperación y trabajar en unas zonas mucho más seguras dependiendo de la carga y cómo se estén haciendo esos manejos en la carga. Yo puedo correlacionar esos valores con mediciones en sangre de carga y también tengo un valor mucho más, digamos, asociado y objetivo para conocer cómo está mi proceso. Entonces la idea es hacer como esa retroalimentación entre las dos cosas. El reloj también me aporta, o los dispositivos, mucha información del sueño. Si tu médico no te pregunta cuánto duermes, cómo duermes, ahí necesitamos trabajar, porque esa es una de las variables más importantes. Nosotros hacemos mucho énfasis en que no es entreno y ya y no importa si no duermo, sino que va de la mano de cómo está esa recuperación, se le está dando mucho énfasis al tema del sueño y a mejorar la calidad, si sea poco, que tenga una calidad muy apropiada, y el reloj nos da un indicador de cuánto fue profundo, de si tenemos como una buena recuperación y nos da un puntaje general del sueño, que también es súper importante para nosotros. El VO2 pues utilizan como un valor indirecto a través de una fórmula que se calcula y nos permite tener un estimado, pero pues obviamente si yo tengo una herramienta que es mucho más específica en campo, que pueda hacer un test que sea directo, eso también se puede tomar y es mucho más eficiente para el atleta tener esas mediciones en campo y directas para hacer un plan de entrenamiento mucho más específico. Si yo ya quiero hacer Ironman, si quiero hacer una ultramaratón, eso sería lo ideal en esos casos. De las métricas también, tan sencillo como los pasos en las personas que hasta ahora están siendo físicamente activos, nos dan una información, y la frecuencia cardíaca obviamente pues es un indicador clave para nosotros de cómo está el riesgo, de la hidratación. Por ejemplo, si yo arranco el día y ya estoy en taquicardia, pues la hidratación y el sueño probablemente no fueron los mejores y desde ahí puedo empezar a medirme y a corregir esos factores que me pueden aumentar el riesgo de síntomas o de alguna lesión. Muchísimas gracias a todos por seguir conectados con nosotros, porque sabemos que les interesa toda esta información, todo este contenido. Y tengo otra pregunta muy importante para la doctora Ana María, y es acerca de las sensaciones. Muchos de nuestros atletas van a hacer una cuesta, van a hacer una gran subida, una larga subida en grandes fondos de ciclismo, corriendo, o toda la gente que está ahorita en el boom de CrossFit. ¿Qué sensaciones debe tener una persona para decir, hey, detengámonos un momento porque me estoy sintiendo mal y no es normal esta sensación que estoy sintiendo en mi cuerpo? Listo. Pues clave y super banderas rojas, que va de la responsabilidad de nuestra práctica de actividad física y ejercicio seguro, cualquier cosa cardiovascular. Eso quiere decir, me dolió el pecho, así sea por un minuto,
y me tocó bajarle la intensidad, ahí estoy sintiendo algo de respiratorio, que no estoy limitada en la capacidad que tengo para recibir el aire. Estoy teniendo dolores de cabeza frecuentes y sintiendo pulsaciones y palpitaciones, también es un síntoma y un signo de alarma. Premareo o mareos, completamente de alarma, tienen que acudir urgente a un chequeo para ver cómo está toda la parte cardiovascular, pero sí siento que nosotros en este boom, en esta práctica tan masiva, hemos subestimado esas señales que el cuerpo nos puede dar, que son alertas importantes, porque hay veces la gente llega, no, pues me mareé y no pasó nada, me tocó parar un rato, pero eso ya me está dando mucha información del estado de hidratación, de una tensión arterial no tan adecuada para esa práctica deportiva, y nosotros tenemos herramientas sencillas que simplemente con saber cómo está la intensidad del ejercicio que estoy trabajando, yo puedo hacer una modificación y el riesgo disminuye considerablemente pensando en cualquier tema cardiovascular. De la mano de la tecnología, yo ahí me mido la frecuencia cardíaca, porque puedo tener algunos síntomas, palpitaciones, y ahí miro mi frecuencia y puedo saber en qué zona estoy para bajar y hacer una reducción de la intensidad, porque a veces también subestimamos que esa intensidad moderada me va a dar unos beneficios gigantes, tanto en entrenamiento como en composición corporal, que muchas personas hacen actividad física también para mejorar su composición corporal, y esa zona moderada nos va a dar esos beneficios también. No necesariamente todo es rendimiento y darle al 100%, porque mucho va a depender del objetivo que tenga cada persona, pero siempre haciendo un énfasis en la práctica de actividad física responsable. Si hay algún signo, por favor, la idea es que consulten y hagamos todo de la manera más segura posible y apoyándonos en la tecnología, haciendo ese seguimiento de frecuencia cardíaca, que esa es una herramienta muy útil para nosotros y para todos los atletas. Siempre recordar que la banda, si yo uso el dispositivo con mi banda en el pecho, pues va a tener una mejor sensibilidad que los dispositivos de muñeca, y es importante cuando yo hago un seguimiento tan estricto utilizar siempre la banda para ese sensor. Entonces, importantísimo detenernos, parar, respirar y no olvidar que en nuestra casa nos están esperando. Siempre hay personas que nos están esperando, van a existir más entrenamientos, van a existir más carreras, entonces siempre pensar a futuro y pensar en nuestra salud. Otra cosa que es muy importante, doctora, y es el tema de consumir información y contenido de calidad. Algo que está pasando con el boom de las redes sociales es que me vi un video que corriera en ayunas, es que me dijeron que me metiera no sé cuántos geles, es que tengo que suplementarme muchísimo más. Entonces lo importante es conocer espacios como estos, espacios como los que generamos nosotros con especialistas en la materia, para no consumir todo ese tipo de información que está navegando en redes sociales que nos puede hacer un daño a nuestro organismo. De acuerdo, pues yo resumiría lo que tú me acabas de decir en la responsabilidad. Eso va desde el uso del casco, del uso de las zapatillas que son para mí, de hacer ejercicio de fuerza para prevenir las lesiones y de hacerse un chequeo donde yo pueda conocer cómo estoy de verdad en colesterol, el azúcar, en la tensión, si me estoy hidratando bien. El tema nutricional pues es un tema gigante que abre unas posibilidades enormes para mejorar la salud y el rendimiento, y ya hay muchas estrategias, pero va asociado a la responsabilidad. Yo debo, si el ayuno es algo para mí útil, que me lo mandó mi nutricionista del deporte, pues perfecto, pero no necesariamente es la mejor estrategia para todo el mundo, no porque lo haga a alguien y le funcione a él o ella va a ser la mejor para mí. Entonces eso sí es muy importante considerar los objetivos que son individuales y el plan de entrenamiento que es individual y el plan nutricional que también es individual, que va de la mano del uso de algunos suplementos que obviamente son útiles, pero no necesariamente todo el mundo necesita lo mismo o debe tomarlo porque está en boom, y ese consumo de redes entra dentro de esa responsabilidad que yo tengo al consumir la información, que debe ser información pues de un profesional que promueva una práctica segura y que siempre esté asociado a la evidencia. Lo que nosotros hacemos, somos ese canal que lo que hace es resumir la evidencia y decirte, mira, lo mejor para ti es esto, y eso es muy valioso en nuestra comunidad, y la idea es poder tener ese acceso que obviamente si yo estoy haciendo una práctica enfocada en mejorar mi rendimiento en una carrera, pues debo tener una asesoría, porque precisamente voy a ponerme en un límite, que la idea es que esté siempre acompañado y en una zona segura para mí. Doctora Ana María, muchísimas gracias. Otra cosita, todos los que están conectados, no olviden que el sábado 25 de enero
vamos a hacer una sesión de entrenamiento en el parque, el country. Nosotros manejamos algo, Doc, y es el tema de experiencia Garmin. Experiencia Garmin totalmente gratis. Colocamos profesores, técnicos, especialistas también en deporte. Generamos sesiones de entrenamiento para que conozcas las métricas de tus dispositivos, pero también para que mejores tu rendimiento deportivo. Entonces vamos a estar para todos ustedes sábado 25 de enero para que todos nos acompañen. También estás cordialmente invitada. Y ya que estábamos hablando también del tema de accesorios, ¿por qué no hablar un poquito de la banda en el pecho, de la frecuencia cardíaca? Hay gente que dice, no, pues yo solamente me compro un relojito, solamente voy por sensaciones, pero ¿qué tan importante es una banda que va en el pecho? Para estar más cerca del corazón, ¿qué métricas me genera? Listo. Pues recordar, esa invitación es el 25 de enero en el Parque El Country. También recuerden dejarnos sus preguntas, toda la información que quieran dejarnos ahí en el chat, las estaremos revisando para contestarla. Pues hay múltiples dispositivos. La banda es uno de los que mejor sensibilidad tiene en el pecho, porque por su localización anatómica está muy cerca, obviamente, al corazón, y tiene una mejor sensibilidad que cuando me llega ya el latido a la muñeca. Entonces siempre va a ser más recomendable utilizar mi dispositivo asociado a la banda. También tenemos unas bandas y que se están utilizando mucho en nuestro contexto que miden el tema de la variabilidad cardíaca. Entonces nosotros le decimos que miden el intervalo RR, que básicamente es de latido a latido, y tiene una mejor sensibilidad para ver cómo se comporta, si sube o baja mucho más rápido, mucho más sensible, y nos da información valiosísima para el tema de la recuperación y cómo están las cargas de entrenamiento. Entonces esa es otra prueba que nosotros tomamos, que de la mano de un protocolo de 20 minutos podemos medir cómo se comporta esa variabilidad, y aunque el reloj me da un dominio, la prueba pues tiene diferentes dominios y me permite saber qué modificaciones debo hacer. Por ejemplo, Giovanni, tú estás muy cargado a nivel simpático, entonces tengo que hacer más actividades físicas parasimpáticas como el yoga, la respiración, la natación, que promuevan esas actividades, la relajación y el estiramiento, que dentro de las sesiones, por ejemplo, de recuperación deportiva, también se incluyen esas actividades precisamente para mejorar ese balance del sistema nervioso autónomo. Perfecto, doctora. Doctora Ana María, ¿qué casos y qué ejemplos nos puedes contar acerca de pacientes que han llegado a tu consultorio post carrera, post entrenamiento, y que tú detectaste que fue un error gravísimo no saber o no haber hecho? Bueno, pues importante pregunta, porque en nuestra sociedad lo que está normalizado es que yo espero algo para ir al médico, no que lo hago de manera preventiva. Entonces la idea es cambiar un poquito ese concepto desde acá. Pero, por ejemplo, hemos visto pues, pacientes jóvenes que no tienen como un riesgo cardiovascular alto, pero sin embargo han tenido un infarto en una carrera, y eso se podía estudiar previamente, detectar si tienen arritmias con un electro, lo que te digo, una estrategia muy sencilla, que incluso hay algunos dispositivos que ya me miden unas derivaciones del electro. Adicionalmente, pues hacer un chequeo de laboratorios de sangre. El caso frecuente que tenemos es un paciente que se exige un montón, que al día anterior pues se fue a Cartagena, cómo me va a perder la medianoche en Cartagena aunque compita mañana, y vio a ver el amanecer, muy romántico, pero pues ahí no descansó bien, se juntó con que había un calor y una humedad tremenda y no hubo una buena hidratación, y eso todos esos son pequeños pasitos para un riesgo cardiovascular aumentado, y se han producido eventos cardiovasculares como un infarto que se podía prevenir siguiendo todas estas variables y conociendo esas variables que hay en mí, porque se subestima mucho, por ejemplo, el tema del colesterol. Yo lo tengo alto, pero pues yo entreno un montón, y no necesariamente esa es la mejor combinación si entreno para carreras, para eventos deportivos, cosas que sean de alta intensidad. Muchísimas gracias por todas las preguntas, las inquietudes que están generando, los saludos a la doctora Ana María, a nosotros como Garmin. Y tengo otra inquietud, y es acerca de la proporción de carga. Nuestros dispositivos Garmin manejan todo el tema de minutos de intensidad, proporción de carga, y es que te hace una variable en cuanto a cuánto está cargado tu músculo para que no lo sobrecargues y no te lesiones. Hablemos un poquito de sobrecargas. ¿Qué sensaciones debe tener una persona en el momento de detenerse y decir, no, paro un poco porque me puedo lesionar?
Así como en los signos de alarma a nivel cardiovascular, pues a nivel del músculo y cosas de prevención de lesiones, también hay unos signos y unos síntomas muy importantes de considerar. Si yo ya tengo un dolor que está localizado en mi cuádriceps, me duele cuando estiro, me duele cuando lo contraigo, definitivamente no debería hacer ninguna actividad que me produzca dolor. Y eso incluye el estiramiento. Cuando el estiramiento ya es doloroso en un punto localizado, no debería hacer esa actividad y debo hacer, pues consultar para hacer una buena rehabilitación, obviamente. Cuando ya hay dolores que son articulares en la rodilla, por ejemplo, y se asocia a que haya inflamación, eso es otro de los síntomas que nos dicen, no, aquí no puedo seguir más porque tengo que prestarle atención porque sí se puede producir una lesión mucho más grave y compleja que me puede sacar más tiempo de las competencias. Y hay pues también cómo diferenciar qué es lo normal y qué no es tan normal en cuanto al dolor muscular. Cuando yo entreno, es normal que exista pues una ruptura muscular, yo estoy buscando eso, pero estoy buscando que al otro día pueda caminar, aunque sienta como carguita localizada muy global, pero no un dolor específico que sea más de 7/10, eso ya me está hablando de que hay una sobrecarga que no correspondía de pronto al incremento que yo debería tener para mí. Como en el entrenamiento del trote, yo debo tener respetar un proceso que es de sobrecarga y de recuperación que permite que yo tenga una adaptación en mi músculo. Y lesiones como las tendinitis pues nos dan unas alertas previas. Si yo ya corro y me está doliendo la rodilla, es un dolor 2 a 3, bueno, yo digo, esto lo puedo manejar, pero si ya el dolor excede 5, está presente todo el entrenamiento, pues es algo que sí debo tomar medidas, consultar, bajar el impacto y hacer un plan de rehabilitación organizado que me permita volver a mi práctica deportiva sin riesgo o disminuyendo el riesgo de relesionarme también. Los indicadores que son como herramientas en el reloj, pues también nos van a dar un global de la carga, pero hay unos cuestionarios que a veces nosotros utilizamos que utilizan precisamente la medición de cómo te sientes hoy, Giovanni, en carga muscular. Hay un dolor específico en algún músculo que te esté doliendo hoy más de 6 a 10 y ahí ya me orienta mucho sobre prevenir alguna lesión que sí sea grave. Porque sí, pues en la práctica deportiva hay dolores que sí pueden ser normales, pero son muy de baja intensidad, poco frecuentes y no se reproducen cuando yo hago una mayor sesión de entrenamiento. Decías algo muy interesante, es el tema de respetar los procesos, ¿no? Es importantísimo que todos sepan que no somos élites, nos fascinaría ser élites, pero no lo somos. Y hay algo y una idea que se ha vendido errónea y es que la mente todo lo puede. En muchos casos sí, pero en muchos casos no. No somos élites, conozcamos nuestro cuerpo y tenemos que tener claridad que el reto es con nosotros mismos, la competencia más grande es con nosotros mismos y no con los compañeros que van al lado en la carrera. El reto y la competencia es con nosotros mismos, respetando los procesos, conociendo nuestros límites. Y hay algo que está pasando mucho en los grupos, sea de triatlón, de ciclismo, de atletismo, de natación, y es que son grupos de diferentes edades. Sí. Entonces se quiere competir con la persona más joven o la persona de más avanzada edad, y no somos las mismas máquinas, no tenemos el mismo sistema operativo. ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué decirles a esos grupos de personas que son de distintas edades para que manejen también todo el tema de la edad en los límites del cuerpo? Bueno, en esta atmósfera competitiva, obviamente yo voy a tratar de dar mi 100%, es lo que se está promoviendo en las carreras, y aunque eso tiene un estímulo muy excitante para un deportista, sí hay que considerar que no necesariamente el mismo ritmo que tú llevas es el mismo ritmo para mí, no es el que entrené en mi proceso, entonces pues definitivamente no puedo esperar que en una competencia ese sea mi ritmo de pace. Lo más importante que yo diría es que la competencia es como un reflejo y es como el momento que tú te debes gozar todo el proceso que has hecho, que has llegado para ese momento y para poderlo disfrutar conociéndote cómo vas. La edad sí desempeña un factor muy importante porque el riesgo cardiovascular depende definitivamente de la edad. Entonces, nosotros sí vemos atletas que son amateur y que van muy bien en su proceso, pero entre más edad tienen, pues más se conocen y respetan sus procesos y eso hace que su rendimiento y el riesgo de lesiones disminuya y es una variable muy importante porque probablemente los que están empezando y buscan el 100%, pues sí, ahí sí vemos que eso marca una diferencia grande, pero respetando ese mismo proceso de la edad, ahí debo tener más chequeos también. Por encima de los 40 y hago actividad física intensa y competitiva, debo tener un chequeo, necesito saber cómo estoy y debo
sobre todo buscar los factores de riesgo que puedo intervenir y que puedo prevenir. En ese caso ahí está la recuperación, toda la parte de los exámenes de sangre que es tan importante para nosotros hacer ese chequeo y reforzar el tema de las lesiones. El reloj, los dispositivos, las carreras se han enfocado mucho en el tema cardiovascular, que claro que es súper importante, pero el riesgo de lesiones también se puede medir y también podemos hacer intervenciones que estén enfocadas en disminuir ese riesgo de lesión desde lo nutricional, desde el descanso, desde la fuerza y los entrenamientos que yo tengo que obviamente planear de manera pues estructurada. Perfecto, doctora Ana María. Grandes conclusiones para complementar lo que dice la doctora Ana María es: duerman bien, calidad de sueño, hidratación, nutrición, respetar procesos, conocer nuestro organismo, realizar seguimientos previos a una competición, pero también en carrera generar métricas, conocer las métricas, las funciones, todo este sinnúmero de tecnología que se está dando para conocer nuestro organismo y evitar futuras lesiones o accidentes muchísimo más graves. Súper, nosotros siempre queremos reforzar el concepto de que la idea es que sea un manejo integral, que siempre tengas en tu grupo tu entrenador, el médico del deporte, la fisioterapeuta que está encargada de tu recuperación y de la planeación de la fuerza, el nutricionista que va a ayudar a acompañar esos procesos de competencia y de recuperación, y psicología, que también pues forma una parte importante de este proceso para conocerse, para entender y que no necesariamente debo compararme con las otras personas. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse y recuerden dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Un abrazo, muchachos, gracias por conectarse y nos vemos pronto en este gran espacio creado para ustedes. Gracias.